Analizar la Revolución Francesa como si fuera un individuo revela una personalidad profundamente esquizofrénica. Aunque la narrativa escolar la pinta como el nacimiento heroico de la democracia, un análisis sin filtros muestra que fue un proceso impulsado tanto por la paranoia y el resentimiento como por la Ilustración. Aquí tienes un desglose de las sombras y contradicciones que la historia oficial suele suavizar. 1. El mito de la rebelión del hambre vs. ambición de clase. La historia edulcorada dice que el pueblo se levantó porque no tenía pan. Si bien el hambre fue el detonante, el motor real fue la frustración de la burguesía. La motivación oculta: no buscaban igualdad para todos, sino desplazar a la aristocracia para tomar el control financiero. Los líderes revolucionarios, abogados y comerciantes, utilizaron el hambre de las masas como carne de cañón para sus propios fines políticos. El fracaso silenciado. La revolución no eliminó la pobreza. De hecho, la inflación galopante bajo el sistema de los assignats, papel moneda, dejó a los pobres en una situación mucho peor que bajo Luis XVI. 2. Las contradicciones morales de los santos revolucionarios. Los grandes nombres de la revolución eran frecuentemente hipócritas cuyas acciones contradecían sus discursos de libertad. Maximilien Robespierre, el incorruptible que defendía la abolición de la pena de muerte en 1791, terminó instaurando el Gran Terror, donde la sospecha era prueba suficiente para la guillotina. Su motivación ética era crear una república de la virtud, pero su método fue el exterminio sistemático de cualquiera que no fuera suficientemente virtuoso. Jean-Paul Marat, presentado como el amigo del pueblo, era un hombre consumido por el odio que pedía miles de cabezas en su periódico L'Ami du Peuple. La narrativa omite que su retórica era puramente incendiaria y carente de soluciones prácticas. La exclusión de la mujer. A pesar de la Declaración de los Derechos del Hombre, la revolución fue profundamente misógina. Cuando Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, fue enviada a la guillotina. La libertad era, en la práctica, un club de hombres. 3. El terror en la Vendée, el primer genocidio moderno. Este es quizás el capítulo más silenciado. En la región de la Vendée, los campesinos se rebelaron contra la leva forzosa y la persecución religiosa. La realidad brutal: la Convención Nacional envió a las columnas infernales con órdenes de exterminar a la población. No se trataba de bajas de guerra, sino de matanzas sistemáticas de mujeres, niños y ancianos. ¿Por qué se margina? Porque rompe la imagen de la revolución como un movimiento puramente liberador, y la muestra como un régimen capaz de un autoritarismo más sangriento que la monarquía que derrocó. 4. ¿Por qué se ha edulcorado la historia? La narrativa tradicional ha filtrado estos eventos por varias razones estratégicas. 1. Legitimidad nacional. Francia y muchas democracias modernas necesitan ver la revolución como un punto de origen glorioso. Aceptar que nació de un baño de sangre irracional debilita la base moral de las instituciones actuales. 2. Simplificación pedagógica. Es más fácil enseñar una lucha de buenos pueblo contra malos reyes que explicar una guerra civil caótica donde los libertadores se convertían en tiranos cada 6 meses. 3. El culto a la razón. Se prefiere resaltar los avances como el sistema métrico o los derechos humanos, ignorando que, bajo el culto a la razón, se cometieron actos de iconoclasia y persecución ideológica comparables a las peores inquisiciones. Resumen de contradicciones. Aspecto: narrativa oficial, realidad crítica. Objetivo: libertad universal. Reemplazo de la élite noble por la burguesa. Método: justicia popular. Paranoia colectiva y linchamientos organizados. Religión: tolerancia. Intento de extirpar el cristianismo por la fuerza. Resultado: democracia. Caos total que pavimentó el camino para la dictadura de Napoleón. La Revolución Francesa no fue un camino recto hacia la luz, sino un experimento violento, que demostró que los ideales más nobles pueden ser utilizados para justificar las atrocidades más oscuras.